Bueno, como les mencionaba, ya es nuestra tercera sesión, jóvenes. Me da mucho gusto el poderlos ver, el poderlos saludar. Y en esta ocasión vamos a ver la estructura y dinámica de los procesos de mediación entre individuos y organizaciones. Y entonces vamos a empezar a hacer una pequeña remembranza de lo que hemos visto a lo largo de las dos sesiones anteriores. En la primera sesión no conocimos de manera general qué son los mecanismos alternos de solución de controversia y un poco de su historia. Los conocimos de manera general. La clase pasada entramos ya a conocerlos de manera específica y tenemos que existe la negociación, perdón, que es una autocomposición, las personas deciden cómo se lleva a cabo. También tenemos la mediación, la conciliación, la junta restaurativa y los acuerdos reparatorios. También entramos ya a conocerlos, cómo implementar cada uno, en qué parte, ante quién se pueden solicitar, ¿no? Dependiendo de la etapa en la que se encuentra el proceso y algunas características específicas. El día de hoy, como se los había mencionado desde la primera sesión, ya entraremos de lleno a conocer un ejemplo de una mediación ya en la práctica. ¿Ok? Y eso será a partir del video que un servidor les cargó en la plataforma. Hoy vamos a ver ese ejemplo. Pero antes, pues tenemos que entrar un poco a la teoría para poder comprenderlo más. Si bien ustedes a estas alturas ya conocen y podrían entender el mecanismo, vamos a profundizar un poco más en ello y vamos a conocer un poco más de las sesiones. Pero en primer lugar vamos a entrar al texto constitucional para saber la fundamentación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Bueno, y vamos a tener en primer lugar que el 18 de junio del 2008 es cuando se presenta la reforma constitucional para la nueva manera en la cual se imparte justicia penal. Pero esta va a entrar en vigor hasta el 18 de diciembre del 2016. ¿Ok? A mí me faltó ponerle diciembre. En la cual se analizan las bases. Ahorita vamos nosotros en las siguientes diapositivas a analizar las bases constitucionales por las que se funda el sistema penal acusatorio y oral a partir de las reformas que han sido clave para ello. ¿Ok? Bueno, y vamos a entrar a decir que la reforma constitucional del 2016, vamos a entrar a conocerla. Y fíjense que desde la Constitución de 1917 nosotros teníamos un modelo de justicia penal inquisitivo mixto, ¿ok? Y vamos a tener que se empiezan a publicar los códigos de procedimientos penales. En este caso mencionamos el del Distrito Federal, que se publica hasta el año de 1931. Él nos va a explicar y todos los códigos de procedimientos penales de los estados nos van a explicar el proceso que se tiene que llevar en esta rama del derecho. Desde ese año, la aplicación del sistema va a presentar diversos problemas o incidencias, en este caso decimos. Algunas de las principales, pues ya sabemos, la violación de los derechos humanos y la ineficacia en la impartición de justicia. Pues la violación de derechos humanos estaba a la orden. Se ha ido tratando de aminorar esta situación y por eso surge esta reforma constitucional. Y muchas veces veíamos que iniciaba un proceso penal, era largo y muchas veces ni justicia se hacía, ¿no? Y en otros casos era un proceso express en el cual se terminaba castigando, porque en sí es lo que buscaba ese tipo de justicia, iba más hacia el castigo y no hacia la reparación del daño. Iniciaba el proceso express, no se reparaba el daño y se buscaba el castigo. ¿Qué es lo que ocasionaba? Pues que el 87% de los delitos, según los estudiosos, no se denunciaba, pero aún con esas cifras de delitos que no se denunciaban,
el 50% de la población afirmaba que el tema de seguridad era un problema mayor. Entonces reconocíamos la inseguridad como un problema presente, pero eso no ocasionaba que la población fuera a denunciar. ¿Ok? Este sistema buscaba lo que ya les digo, buscaba el castigo. Queríamos que la persona purgara una pena y no se centraba en la reparación del daño. Pues también sabíamos que se prefabricaban pruebas para señalar inocentes y estos inocentes pues quedaban ahí en la cárcel por no tener una buena defensa. La reforma del 18 de junio de 2016 va a modificar totalmente el sistema de justicia, otorgando al presunto responsable la obligación de reparar el daño a la víctima. Y también, o sea, siempre vamos a tener a la base la reparación del daño, pero si se logra una satisfactoria reparación del daño, pues puede ser en algunos delitos que no se llegue a tocar la prisión. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿qué caso abordó usted, Pablo, en su, en su solicitud? Lesiones. Lesiones, muy bien. Jesús, ¿qué delito fue el que usted tomó? Me parece que también fue lesiones, maestro. Lesiones, gracias. Sheila, ¿cuál tomó usted? Yo tomé el de graffiti ilegal. Ok, gracias, Sheila. Uriel, El de robo. de robo. Paola, ¿cuál tomó usted? Lesiones, profe. Lesiones también. Lucero, Lesiones. lesiones. Brenda, Es cierto, despojo, es despojo. despojo. Muy bien, entonces vamos viendo, ¿no? Que estos mecanismos, pues, por medio de reparar el daño a la víctima o ofendido, ocasionan que, como ya lo vimos la clase pasada, el proceso penal aminore su tiempo y se solucione por una vía alterna. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a pasar con estos mecanismos? Pues se garantiza, ya vimos la justicia social desde la primer clase, que es algo que proponen los mecanismos alternativos, garantizar la participación activa de las personas para que ellas logren la solución de sus conflictos y no se judicialice. ¿Ok? Ahora, se trata de respetar los derechos humanos a partir de la oralidad en la cual se lleva el proceso penal. Vamos a tener también que este sistema se va a aplicar de forma paulatina. En algunos estados inició primero y después le siguieron otros. ¿Por qué? Porque cuando se implementara, pues fueron necesarias algunas modificaciones, ¿cómo le podríamos decir? Arquitectónicas, condiciones que posibilitaran, ¿no? Ustedes recuerdan que se iban a empezar a aplicar aquí esta nueva manera de impartir justicia y no teníamos muchas salas, ¿no? Para llevar el penal acusatorio. Entonces, todo esto fue a lo que se fue enfrentando la aplicación de esta reforma. En especial en el estado de Veracruz no contábamos con muchas salas ni tampoco teníamos con jueces especializados en la oralidad. Es un problema que se presentó en el estado. Se han presentado varias reformas. Empezó en Oaxaca, ¿no? ¿Mandé? Empezó en Oaxaca, creo, el primer estado, ¿no? Fue en Oaxaca junto con otros estados, te mentiría, ahorita no tengo a la mano ese dato, pero sí empezó en algunos estados, entre ellos Oaxaca. ¿Sí? Y Veracruz fue de los últimos en integrarse. Se han presentado varias reformas a preceptos legales para adecuar todo el marco normativo nacional. ¿Sí? Tratamos ya de tener una sintonía en esta parte penal en todo el país. Pero eso es lo que hemos ido construyendo poco a poco y que aún no se logra.
Las reformas constitucionales del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos y las del 6 de junio del 2018, y se me fue, perdón, sí es 2011 en materia de amparo, que entraron en vigor el 4 de octubre del mismo año. Van a estar también a la base de esta nueva manera de aplicar justicia penal. Ahora, ¿qué artículos constitucionales son los que se reforman para esta entrada en vigor del nuevo modelo de justicia? Pues van a ser los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, y también estos nos van a ayudar a darle sustento a los mecanismos alternativos de solución de controversia. A continuación vamos a realizar un breve análisis de la reforma que presentó cada uno de ellos. Y bueno, el artículo primero, como ustedes lo conocen, siempre se le ha conocido como del principio pro persona. Y ahora en este se van a imponer a las autoridades un deber de realizar la interpretación de los derechos fundamentales, de tal modo que se conceda a los particulares la protección más amplia. Y de igual manera, cuando se establezca una restricción de derechos, la norma se va a interpretar de tal manera que los derechos que se restrinjan sean los menos posibles. ¿Ok? Pablo, ¿tiene a la mano su constitución? Sí. Por favor, leemos el artículo primero constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren en el territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Muchas gracias, Pablo. Entonces, ahí, en este artículo primero constitucional, nos debe de quedar claro que la reforma que se tuvo es que el Estado debe de, cuando se tenga que restringir un derecho a las personas, lo hará lo menos posible o restringirá el menor número. Ahora también nos va a decir que a los particulares se les debe de otorgar la protección más amplia. ¿Ok? Entonces, esas dos características las vamos a encontrar en el artículo primero constitucional a partir de esta reforma. Lo demás ya lo teníamos, ¿no? La prohibición de la esclavitud, interpretar las normas de acuerdo a los tratados internacionales, ¿no? Todo lo demás ya lo teníamos, pero esto se centra en esta reforma constitucional. Ahora, vamos a tener también el artículo 14 constitucional. Y nos va a decir que en este artículo, en su primer párrafo, nos va a hablar de la irretroactividad de las leyes, por la cual ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio. Ahí lo tenemos ya, en perjuicio, pero sí a favor. ¿Ok? Miren, apenas tuvimos un caso en Veracruz, ustedes lo escucharon, fue nacional. Teníamos aquí en Veracruz un delito que se llamaba ultrajes
a la autoridad. La autoridad. Ajá. Cuidado. Sí, entonces ustedes se dieron cuenta que pues ya casi como que si empujabas ya ultrajabas a la autoridad y eso sirvió pues para que existieran muchos presos, ¿no? Cuando se generaba un acto de molestia muchas veces hasta infundado, pues sí, imagínate Pablo que llegara un acto de molestia hacia tu persona y te dicen que te van a detener, ¿no? Pues tú empujas o ofendes o algo por el estilo y ya ocasionabas un ultraje a la autoridad, ¿no? Entonces ya había, si no te llevaban por uno, te iban a llevar por otro supuesto. Entonces, se dio un efecto retroactivo, la Suprema Corte de Justicia dijo, ah, ok, es retroactiva esta derogación, ¿ok? Entonces se deroga esa ley y sí se le da el efecto retroactivo en beneficio de las personas, pero nunca puede tener una retroactividad en perjuicio de las personas. ¿Queda claro? Si vuelve a existir el delito de ultrajes a la autoridad mañana, pero yo lo hice hoy, pues no vamos a darle ese efecto retroactivo. No, esa es doctrina base del derecho, pero ahora ya la tenemos fundamentada. Entonces, tenemos irretroactividad de las leyes en el primer párrafo. En el segundo párrafo, ¿qué va a prever esto? Pues que las autoridades, si bien en sus funciones van a poder llegar a privar de ciertos derechos a las personas o también generar actos de molestia, pero estos deben de estar fundamentados, teniendo un debido proceso y viendo siempre la legalidad de esa molestia, ¿sí? Y después, en el tercer párrafo, va a ser la prohibición de imponer penas por analogía o por mayoría de razón. ¿Ok? Entonces no puedo decir, si ya se juzgó de esta manera a tal persona en tal año porque realizó esta misma acción, pues por analogía no puedo establecer la misma pena, ¿no? Sino que debo de fundar y motivar bien la pena que se está imponiendo. Vamos a checar esos tres párrafos. Por favor, me apoya Jesús Manuel. Sí, Adelante, por el que está favor. aquí en las diapositivas. ¿Mandé? Aquí en las diapositivas. No, lo tiene en su constitución, el artículo 14, los tres primeros párrafos. ¿Sí la tiene abierta? Sí, Por favor. dice, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me oigo? Así tengo sí, muchas gracias. Entonces, del artículo 14, los tres párrafos y retroactividad de la ley, los actos de molestia fundados y motivados y prohibición de imponer penas por analogía. ¿Ok? Vamos a pasar al artículo 16, ¿sí? Y ahí va a hablar ya de los actos de molestia, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los actos de molestia? Van a ser aquellos que van a suspender de manera temporal el ejercicio de un derecho. En la primera parte del artículo 16 constitucional nos va a decir que estos actos de molestia podrán recaer en la propia persona, también en el domicilio, en los papeles o hasta en sus posesiones, que es por lo regular lo que pasa. Pero para que surtan efectos, se va a requerir lo siguiente, ¿ok? Un mandato escrito, una autoridad legitimada y una causa legal. El mandato escrito es decir que ese acto de molestia esté fundamentado, esté estipulado o se requiera por medio de un oficio, ¿ok? De un escrito. Después, una autoridad legitimada, pues nos va a hacer referencia que es procedente o es competente y válida que la autoridad que le emite tenga esa facultad de hacerlo, ¿no? Y aparte, lo tiene que dar exclusivamente una entidad pública,
¿sí? Y después, la causa legal debe de estar debidamente fundada y motivada. Vamos a leer el artículo 16, por favor, el primer párrafo. ¿Me apoya a leerlo, por favor? Uriel Juventino. Sí. Adelante, Uriel. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, los actos de molestia, nos dice el artículo 16 en su primer párrafo, pueden recaer ya sea en la persona, en la familia, en el domicilio, en los papeles o en las posesiones. Pero para que se generen debe de haber el mandato escrito, la autoridad legítima y una causa legal, fundada y motivada. ¿Ok? Vamos a continuar en este mismo artículo, ¿sí? Y en el párrafo, en el quinto y en el séptimo, ¿qué es lo que vamos a tener? Indica la forma en la que puede proceder la ciudadanía en un acto, en una flagrancia de delito. Por favor, leemos, Juventino, el quinto y el séptimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si estamos presenciando un delito? Adelante. Sí. A ver, a ver. Párrafo quinto. Cualquier persona puede detener al indicado en el momento en que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Y el párrafo séptimo, en caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Ok, muy bien, gracias, Uriel. Entonces, si presenciamos un delito, tenemos la posibilidad de detenerlo y ponerlo ante la autoridad más cercana a disposición, quien a su vez lo tendrá también que poner a la disposición del juez. ¿Ok? Esto nos lo va a decir el párrafo quinto y el séptimo. En los párrafos, en el 12 y en el 13, ¿qué va a hablar? Va a hablar acerca de las restricciones de las autoridades para intervenir comunicaciones privadas. ¿Ok? Y esto ahorita lo tenemos también en una noticia, ¿no? De ¿cómo se llama? De este señor, se me fue. ¿Cómo se llama, jóvenes? El que sale en la... El ¿Quién? fiscal Winkler, ¿es? El Ajá. fiscal Winkler, No, algo así. Hens, ajá, con Hens Madero, ¿no? Se llama Ese. algo así. No estoy muy informado, apenas lo vi ayer en las noticias, pero con él, ¿no? Tuvo intervención de sus comunicaciones. Y entonces leemos, por favor, Uriel, el párrafo 12 y 13. Sí. 8, 9, 10. 12. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sea aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en él. El juez valorará el alcance de estas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Y párrafo 13. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Muy bien, muchas gracias, Uriel.
Entonces nos va a decir que si yo tengo como particular una prueba de una llamada por teléfono, pues no la puedo, si es mía nada más, donde yo intervengo, pues sí la puedo proporcionar, ¿no? Ahí es un supuesto. Y el otro es que si yo tengo una comunicación en la cual estoy con mi contraparte manteniendo una comunicación, no la puedo proporcionar como prueba porque estaría violando el principio de confidencialidad, al menos que las dos partes estén de acuerdo. Bueno, y de ahí sí se pueden intervenir comunicaciones siempre y cuando la autoridad judicial federal lo acepte, ¿no? Y vea que es conveniente realizar esto, pero se debe establecer hacia las personas sobre las cuales se les intervendrá la comunicación, el tiempo y el objeto, ¿ok? Eso respecto a la inviolabilidad de las comunicaciones, pero también nos dice que no aplica en todas las materias y ahí señala las materias en las cuales no va a aplicar. Ahora, el arraigo puede presentarse, pero el párrafo octavo nos va a decir de qué manera. Adelante, Uriel, párrafo octavo. ¿Octavo? Ajá. Permítame. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar, tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de los 80 días. Muchas gracias, Uriel. Entonces, el arraigo va a proceder en el caso de delincuencia organizada, teniendo un máximo de 40 días, pero se puede prorrogar hasta 80 días cuando existan las causas justificadas para ello. Y también nos va a hablar acerca del cateo y la forma en la cual se debe de realizar en el párrafo 11. Adelante, Uriel. Ok, el 11. En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada que presencie de dos testigos preocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Muy bien, muchas gracias, Uriel. Entonces el cateo sigue estando vigente, pero tiene más requisitos y señala también que se debe realizar un acta al final en la cual de preferencia participen dos personas que sean testigos de ese cateo. ¿Ok? Ahora, y el cateo, a diferencia de cómo se practicaba anteriormente, decía catear una casa, ¿no? O sea, pero sí se mencionaba qué es lo que se iba a buscar. Ahora se tiene que señalar bien el objeto que se busca o la prueba que se busca y en dónde se puede encontrar. No puedo entrar a revisar todas las habitaciones, ¿no? O todo. Tenemos también el artículo 17 y en el artículo 17 vamos a tener que se incluyen ya los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal y las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo. Y esto lo vamos a tener de los párrafos del 3º al 6º. Por favor, ¿me ayuda a leer Lucero? Por favor, Lucero. Párrafo del 3º al 6º. Del artículo 17. Del artículo 17, por favor. Ok. El Congreso de la Unión dirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales, los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación,
asegurarán la reparación del daño y establecer casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública, previa citación de las partes. Muy bien, gracias. Entonces, ahí encontramos ya el primer fundamento de los mecanismos alternativos, específicamente en materia penal. Ahí era que se dictaran las leyes, también cómo es que estos mecanismos pueden terminar con el juicio y la supervisión que se tenga que tener para que el juez conste de que se ha reparado el daño. Y vamos a tener también la institución de la Defensoría Pública en el penúltimo párrafo. Adelante, Lucero, penúltimo párrafo, por favor. Las leyes... ¿Es ese? A ver, el penúltimo. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Es ese. A ver, déjame No checar. es el de abajo. Ok. Espérame. Que no le baje todo. La federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Ok, entonces aquí se crea la Defensoría Pública se habla de la Defensoría Pública, no se crea, y nos va a decir el sueldo que deben de percibir, ¿no? El mínimo que deben de percibir, y también que, pues, anteriormente muy pocos querían ser defensores públicos, porque de ahí no podían pasar o llegar a otro nivel, y pues ahora ya vemos que se les debe de promover también, ¿no? Y vamos a mande. Por ahí aprovecho, porque ahorita que le bajé aquí a la Constitución, estoy leyendo, donde dice que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Y eso me recordó, no sé si ya vio la noticia. A ver, ¿qué noticia? A ver, permítame tantito. Dígame, ¿qué noticia? Ayer, de todas las semanas, se los juro, fue el único día que medio vi las noticias, medio las vi. Bueno, las oí porque ni las vi. Dígame. Avalan reforma para embargar sueldo por créditos de nómina. Entonces, hay que realizar una modificación constitucional, no una reforma constitucional. Porque si no, ¿qué es lo que tramitarías tú, Lucero? ¿Mande? ¿Qué tramitas tú? Si ahorita, si sigues como está y nada más se modifica esa ley de que te embarguen tu sueldo por un préstamo. No, porque para mí ya es inconstitucional. ¿Qué tramitas? Pues, para empezar, yo creo que me voy por un amparo. Exactamente, un amparo, ¿no? Porque se está violando un derecho constitucional. Ajá. ¿Sí? Entonces, de hecho, ayer estaba yo revisando esta nota y se me hizo como que... no, o sea, bueno, no puedo decir algo, la verdad, respeto las opiniones políticas de cada quien, pero sigo creyendo que no, que sí se deben de poner todavía los candados necesarios para ejercer un cargo público, así sea de elección popular. No basta con eso iba yo a decir. No basta con que queramos mucho a doña Juanita que vende pollo y es muy honesta y es casi la Madre Teresa de Calcuta, pero no basta, no está preparada para proponer leyes ni para, o sea, es a lo que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? O sea, doña Juanita... Amén, maestro, amén. Sí, ¿no? O sea, doña Juanita que era es la más honesta y todo, pero eso no le basta que ejerza bien un cargo, ¿no? Entonces creo que sí se deben de poner ciertos, porque han modificado lo que quieren, ¿no? Y por eso caen muchas leyes que ellos quieren modificar y todo eso, y lo peor es que no escuchan razones, ¿no?
Pero ustedes, ¿qué les dirían a los De hecho- legisladores ahorita con eso que quieren hacer? De hecho, así tenemos nosotros, tenemos una diputada que salió de aquí de Cuitláhuac, pero pues Vamos ella a pues toda su suspenderle- vida, Vamos a suspenderle ahí, se me acaba un minuto, la sesión y mando el nuevo link, pero retomamos este tema. ¿Queda claro? ok. ¿Sí? Entendido, maestro. Muy bien.